Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí el día de hoy, gracias por su presencia. Y bueno, gracias también a Iván Ambriz, que fue quien directamente me invitó a participar en este congreso, en este 30º congreso de la CONEFI. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Bueno, espero que podamos conversar un poco sobre algunas cosas que me interesa plantear el día de hoy. Como dicta más o menos la costumbre, en estos casos yo voy a hablar por algún rato, espero no demasiado para no cansarlos, y después, bueno, la idea es que podamos conversar un poco, que ustedes puedan intervenir, hacer comentarios, preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuerpos hablantes entre la nuda vida y los goces polimorfos. Si en algún momento no se escucha, me dicen. El problema acá es que para quien habla en el micrófono hay una especie de reverberación, un pequeño, como, no eco, pero como una resonancia que no es muy agradable. Por eso tengo la duda, preguntaba si se escuchaba bien allá atrás, ¿no? ¿Se oye bien? Bueno, repito, cuerpos hablantes entre la nuda vida y los goces polimorfos. El cuerpo es un concepto transversal, biológico, erótico, lingüístico, político. No podemos hablar de alguna de estas dimensiones sin que directa o indirectamente se pongan en juego las otras. Se puede abstraer alguna de ellas, pero inevitablemente se van a colar las otras cuando con el cuerpo hablamos del cuerpo. Corresponde a Michel Foucault el mérito de haber puesto de relieve para nuestra época el carácter político del cuerpo y de la sexualidad. Los trabajos de Michel Foucault, primero sobre la cuestión del poder disciplinar, después sobre la cuestión del biopoder, tienen en su centro, en el centro de su interés, la cuestión del cuerpo. Podríamos decir que en nuestra época el cuerpo es tanto el lugar de sujeción al poder soberano, entendido en nuestra época como el poder estatal, el poder del Estado, es tanto el lugar de sujeción al poder soberano como el espacio de las llamadas, entre comillas, libertades individuales propugnadas por las democracias modernas o las democracias contemporáneas. La politicidad del humano está ligada a su relación con el lenguaje. Ajá, ok. La politicidad del humano está ligada a su relación con el lenguaje, particularmente en lo que éste tiene de performativo y de pacto con los otros. Me parece que aquí hay dos dimensiones del lenguaje de las que el psicoanálisis tradicionalmente se ha ocupado poco. A ver si puedo hacer aquí una maniobra para tener el micrófono. Ajá. Incluso en el terreno del lacanismo, la gran preponderancia que se le ha dado a la cuestión del significante, al llamado orden simbólico, dejó en segundo plano, cosa que Lacan apunta por ahí, pero que no desarrolló, de las que por lo tanto tampoco sacó las consecuencias,
que había que sacar de eso, que es que el lenguaje es también performativo y que tiene también una dimensión de pacto social y de pacto con los otros. Una cuestión que en nuestra época, por cierto, está bastante diluida. Vivimos en una época en la que casi se puede decir cualquier cosa y no hay consecuencias. Una época en la que, como en su momento los zapatistas y más recientemente Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han puesto el énfasis sobre esta cuestión, que la palabra ya no vale. Cuando ellos se refieren a esta cuestión, me parece que está en juego este asunto, que el lenguaje no solo designa, nombra, significa cosas, sino que el lenguaje también hacemos con las palabras, tiene una fuerza performativa y tiene también una función de pacto con los otros, ahí donde la palabra vale. Esa es una de las cosas de las cuales la experiencia analítica saca la consecuencia, que hay ciertas condiciones en las que el decir tiene valor de acto. Una cosa que en nuestra época es más bien escasa. Cuando John L. Austin propone el performativo para cuestionar la tradición filosófica según la cual lo único que se juega en la relación del lenguaje con la realidad es su verdad o su falsedad, le hace una fractura al conocimiento, fractura por la cual se cuela un goce que va a invadir los más diversos ámbitos del lenguaje, desalojando una pretendida razón autónoma y un sujeto soberano para el cual el ejercicio de la razón está desligado de sus pasiones. Austin plantea en un libro que lleva precisamente ese sugestivo nombre de Cómo hacemos cosa con palabras, que el lenguaje no solo sirve para constatar cosas, que hay enunciados que él llama constatativos, que pueden ser calificados como verdaderos o falsos, sino que también hay actos de enunciación, que hay enunciaciones que no pueden ser calificadas como verdaderas o falsas porque implica hacer algo con las palabras, ¿sí? Que el lenguaje hace. A eso le llama performativo, se le ha traducido como realizativo, pero me parece que es un término que no traduce la gama que implica el término performative en inglés. Lo que yo sostengo es que cuando Austin introduce esto, le hace una fractura al conocimiento y por esa fractura se va a colar el goce en el campo de la razón, ¿sí? La razón entendida como una razón autónoma y como una propiedad de un sujeto soberano que estaría de alguna manera, que podría estar desligado de sus pasiones. Esta oposición que plantea John L. Austin en su estudio de los actos de habla entre enunciaciones constatativas, estas a las que me refería, y enunciaciones performativas, que son las que que tienen como su propio referente el mismo acto de habla. Cuando alguien dice, te prometo tal cosa, o yo prometo, no está describiendo el acto de prometer, ¿sí? Él lo está efectuando. El acto mismo de enunciación realiza ese acto del cual se está hablando, ¿sí? Eso es a lo que Austin le llama, en primera instancia, enunciaciones performativas. Prometer, jurar, amenazar, etcétera, entre una gran cantidad de actos. El ejemplo que él pone para empezar es cuando alguien frente a un cura dice en una ceremonia de matrimonio, sí, acepto. No está describiendo el acto de aceptar, sino al enunciarlo realiza el acto de aceptar, ¿no? Pero rápidamente Austin extiende esta cuestión de la dimensión performativa a una gran cantidad de enunciaciones
para plantear que prácticamente en todo el lenguaje está presente esa dimensión, aún ahí donde se habla de enunciados que pretendidamente solo constatan algo. Entonces, esta distinción queda rápidamente dislocada. El filósofo inglés va a constatar que no solo existen performativos explícitos, sino que los hay también implícitos. Por ejemplo, un imperativo. En un imperativo hay una fuerza performativa que está implícita y que hay una gran cantidad de enunciaciones constatativas que llevan a cabo actos lingüísticos que son más o menos exitosos, pero que no pueden quedar reducidos a su verdad o falsedad. Aquí aparece lo que podemos llamar una topología particular de los actos de habla, es decir, una enunciación constatativa puede tener una fuerza performativa que le da consistencia de acto. A veces podemos constatar algo y esa constatación toma tal fuerza que tiene la dimensión de un acto, no es solo una constatación, es un acto. Y por otro lado, una enunciación performativa permite constatar algo, de lo cual puedo extraer una certeza en tanto acto. Una continuidad performativo-constatativo entonces es posible a través de torsiones singulares efectuadas por cada acto de habla. A lo que voy es a lo siguiente con esta cuestión. De esta forma, el lenguaje como instrumento cognitivo sufre una fractura. Su función constatativa, mediante la cual es posible establecer la verdad como correspondencia entre un enunciado y su referente, si ustedes quieren una definición muy aristotélica de la verdad, ha perdido el monopolio desde el momento en que se ha puesto en evidencia que no se trata solo de informar, sino también de hacer con las palabras, que el lenguaje no es solo informativo, sino que también es performativo. Por lo mismo, el criterio filosófico tradicional verdadero o falso ha sido desplazado por criterios que ponen el énfasis en la satisfacción o insatisfacción alcanzada por un acto de habla. Por ejemplo, cuando ustedes se quieren ligar a alguien, hay que decir cosas que puede ser que estén constatando cierta cualidad de ese al que se quieren ligar, pero es obvio que los enunciados que se producen en una condición así tienen una dimensión performativa. Y entonces no se trata tanto de si son verdaderos o falsos, sino de si son afortunados o desafortunados, satisfactorios o insatisfactorios. El deseo y el goce han invadido un territorio que durante siglos estuvo reservado a la razón. Esta es obviamente una cuestión que para el psicoanálisis es fundamental. El deseo y el goce, eso ya lo dije, han invadido un territorio que durante siglos estuvo reservado a la razón. Ya no sé dónde quedó la línea. Un acto de habla puede ser entonces un acontecimiento del deseo que busca producir un goce. El acto de habla pone en juego el cuerpo y sus articulaciones con el lenguaje, cuestionando la dislocación que tradicionalmente se hace entre ellos. De esta manera, tanto el dualismo cartesiano como otras modalidades de oposición binaria que son, digamos, particularmente caras a la metafísica occidental, quedan superados. No es posible de aquí en adelante hablar en el ámbito humano de un cuerpo sin lenguaje y un lenguaje sin cuerpo. La distinción entre un lenguaje solamente verbal y otro pretendidamente corporal se torna impertinente. Bien, a partir de esto me parece que no es posible hablar del lenguaje corporal, todo el lenguaje es corporal. Y tampoco se puede decir que el lenguaje sea solamente verbal.
pues el lenguaje es necesariamente corporal y al mismo tiempo el cuerpo humano es siempre un cuerpo hablante. Se queda tomado por los actos de habla que produce y por los que otros producen en relación con él y con su portador, lo cual obviamente va más allá de la constatación de algo. El cuerpo está tomado, el cuerpo en tanto hablante está tomado por los actos de habla que produce y por los que otros producen en relación con él. A propósito de esto, Shoshana Feldman va a hablar. Shoshana Feldman es una filósofa y crítica literaria contemporánea, profesora en una universidad de Estados Unidos, lo que ella llama el escándalo del cuerpo hablante, que está íntimamente anudado a lo erótico en tanto inseparable de este cuerpo. La cito: el escándalo recae no tanto en el hecho de que lo lingüístico es siempre erótico, sino en el hecho aún más escandaloso de que lo erótico es siempre lingüístico. El lenguaje se revela entonces como un campo de goce, más allá de su función cognitiva, y esto le da una consistencia particular al cuerpo humano. De ahí la estrecha relación entre lo erótico y lo lingüístico en la experiencia humana, y la presencia en la experiencia humana, de un plus de goce que le es arrebatado al lenguaje en el chiste, la poesía, la literatura y la creación artística en general. Cuerpo hablante, cuerpo gozante. Dice Shoshana: el lenguaje es el reino verdadero del erotismo y no simplemente un medio de acceso a este. Hay que preguntarle a los poetas. Me parece que ellos son los que hacen una práctica cotidiana de esto. Por lo tanto, el saber es también ahora una práctica del goce. No es solo un ámbito de contemplación, es un ámbito de degustación. Desde esta perspectiva, el humor toma una relevancia particular. Es muy interesante una cosa que en general se ha perdido en las traducciones de Austin, que él escribió en inglés al español, y otro tanto ocurre con las traducciones de Lacan del francés al español, cuando quienes hacen las traducciones no están advertidos de ciertas cosas, que su discurso está constantemente salpicado de ocurrencias ingeniosas, de chistes, de juegos de palabras. Es decir, el humor juega un papel que no es suplementario en la teoría, forma parte constitutiva de la teoría misma, ¿sí? Hay un goce de la lengua que está implicado en la teoría, no es ajeno a ella. El humor no ilustra la teoría, es parte constitutiva de ella, como acto de habla que se nutre del chiste, del malentendido, del juego de palabras. Es justo en eso que la teoría, tanto en el caso de Austin, del análisis lingüístico, como en el caso de Lacan, en el psicoanálisis, juega ese papel fundamental, el humor. Digamos que en ese sentido, lo que Lacan llama la lengua, como una sola palabra, la langue en francés, me parece que ahí hay un juego de palabras, la langue con la lación, ¿no? Esto de repetir cosas, decir cosas que de pronto pueden no tener sentido, ¿no? Lo que Lacan llama la langue es inseparable de la teoría en este ámbito. Paso a partir de esta cuestión del cuerpo hablante y de que esto está ligado también a la politicidad del humano. Me parece que cuando Aristóteles habla del humano como son politikon, está implicada esta relación del humano con el lenguaje y con su pertenencia a una comunidad. Esto nos permite
entrar en el ámbito que Foucault llamó la biopolítica. La biopolítica en nuestro tiempo introduce en la vida de cada quien la pregunta de si esa vida, la de cada quien, merece ser vivida. En otro tiempo esa pregunta no se planteaba, ¿sí? Incluso plantearse esa pregunta podía ser peligroso. Esa pregunta no se podía plantear en un cierto momento, porque la vida era dada por Dios. A partir de la muerte de Dios, ¿sí? Esa pregunta puede tener lugar, y el capitalismo y la biopolítica ponen en el centro para cada quien esa pregunta: ¿la vida vale la pena ser vivida? ¿Merece ser vivida? No es una interrogante existencial, entre comillas, aunque también puede tener esta dimensión, sino una cuestión que sitúa cada vida humana en una encrucijada que no es decidida voluntariamente por su portador, sino que es la expresión de la estructura jurídico-política de la época que vivimos actualmente. Esta encrucijada es la de la biopolítica, en la medida en que en ella la vida natural queda tomada por el poder soberano y el orden jurídico para convertirla en vida politizada. Digamos que esta es la característica de lo que plantea Foucault, que ocurre a partir, él lo sitúa a partir del siglo XIX con más claridad, que es que la vida humana, en tanto vida biológica natural, es tomada por el orden jurídico y político y es politizada como vida dentro de la polis, de la ciudad, ¿sí? Entonces toma una relevancia y una importancia política. Entonces, esta encrucijada en la que está en juego esta pregunta de si una vida, la vida de cada quien merece ser vivida, parte de esta estructura jurídico-política. Estas instancias, el poder soberano y el orden jurídico, son las que determinan también cuándo una vida ha dejado de ser políticamente relevante. Además de la respuesta que cada quien le pueda dar a esa pregunta, o las respuestas que cada quien le pueda dar a esa pregunta en distintas circunstancias, en distintos momentos, frente a distintas dificultades que la vida presenta, el orden jurídico y el poder soberano del Estado le dan a eso determinadas respuestas, ¿sí? Que implican que esa vida o determinadas vidas son o no políticamente relevantes. Pensemos, por ejemplo, en que en nuestro país al gobierno mexicano y a las instituciones del Estado mexicano no les parece políticamente relevante, por ejemplo, proteger la vida de los migrantes centroamericanos, ¿sí? Son vidas que, dado que no son ciudadanos, no tienen la cuestión de la ciudadanía, entonces no es políticamente relevante proteger sus vidas. Al determinar una vida que merece ser vivida, se determina al mismo tiempo los criterios que determinan su negación, lo cual se traduce en la posibilidad de supresión de esa vida. La eutanasia, la limpieza racial, el humanismo eugenésico, digamos, prácticas todas que los nazis son quienes las llevaron a su extremo más claro durante el siglo XX, son algunas de las formas que toma esta determinación, es decir, la determinación de si una vida merece ser vivida o no merece ser vivida. Podríamos decir que en la biopolítica moderna el soberano es aquel que decide sobre el valor o disvalor de una vida en tanto que tal, ¿sí? Insisto que cuando hablamos del soberano, hablamos no necesariamente del soberano en el sentido que este término tuvo en la antigüedad o en la Edad Media, sino
en el sentido que tiene de quien detenta el poder del Estado en nuestra época, en las democracias contemporáneas. Lacan dice que la política consiste en negociar el destino de los humanos por millones, ¿sí? Entre unos cuantos. Él dice que esa es una de las características de la política. Bueno, en eso, en cómo se negocia el destino de cientos de miles o de millones, está en juego la cuestión de si para esos que pueden decidir, esas vidas merecen o no merecen ser vividas. El estado de excepción, que es, digamos, una situación donde se suspende el orden jurídico, se suspenden las libertades constitucionales, por ejemplo, en el caso de nuestro país, las libertades que a cada uno de los que hemos nacido en este país nos da la Constitución. El estado de excepción suspende, se supone de manera temporal, eso, con el argumento de hacer prevalecer el derecho en determinadas situaciones. El estado de excepción, desde este punto de vista, no es una facultad del poder soberano, es lo que está en la base misma de lo que toma sus fundamentos, La paradoja de la soberanía se enuncia así: el soberano está al mismo tiempo fuera y dentro del ordenamiento jurídico. Aquí se funda una topología entre Estado de Derecho y Estado de excepción, en el que la nuda vida queda en una relación de exclusión inclusiva. Me explico a qué me refiero con esta cuestión. Esta paradoja de la soberanía que plantea el filósofo italiano Giorgio Agamben, un filósofo muy cercano en muchos sentidos al psicoanálisis y a las subjetividades de nuestra época, plantea esto que yo leía de la paradoja de la soberanía. El soberano, dice él, está al mismo tiempo fuera y dentro del ordenamiento jurídico. Esa es la cita de Giorgio Agamben. Agamben sostiene, a diferencia de Foucault, que la política es desde el principio y siempre biopolítica, que no es algo que ocurre a partir del siglo XIX, cuando los estados nacionales se empiezan a ocupar de los problemas de la salud, de la población, de los problemas de cómo se diseñan las ciudades, de las políticas de salud pública, la demografía, etcétera, etcétera, sino que la política es constitutivamente y desde el inicio biopolítica. Esa es una diferencia que Agamben tiene con respecto a Foucault. Agamben lo que plantea es que el soberano es aquel que funda el orden jurídico, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido está dentro del orden jurídico, él lo funda, él lo establece, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en la medida que lo funda, él está excluido de eso que funda, y por lo tanto tiene el poder soberano, de suspender el orden jurídico, es decir, de determinar el estado de excepción, ¿sí? Ese estado en el que el Estado de Derecho se suspende temporalmente para, según esto, con el argumento de hacer prevalecer el Estado de Derecho. Piensen en lo que en este momento está pasando en el estado de Michoacán y, digamos, esta situación es tal cual lo que estructura una buena parte de lo que está ocurriendo ahí, con toda esta cuestión de la manera como el Estado mexicano ha intervenido supuestamente para establecer el orden jurídico, pero haciéndolo de tal manera que en realidad suspende el orden jurídico. ¿Sí? No son los grupos de autodefensa los que lo suspendieron, no existía orden jurídico ahí, pero el Estado llega y le da a eso un estatuto legal, ¿sí?
de tal manera que entonces se establece una diferenciación entre Estado de Derecho y Estado de excepción. Esta es una cuestión que lo menciono porque a mí, como alguien que me dedico todos los días a la práctica del análisis, me interesa la cuestión de la subjetividad y las subjetividades de la época y la sociedad en la que yo vivo, en la que tengo distintas prácticas, además de la práctica del análisis. Y en esto está en juego cuestiones de orden subjetivo que son muy importantes, que pretendo desplegar en lo que voy a comentar enseguida. Entonces, esta cuestión de que el soberano está dentro y fuera del orden jurídico funda una topología entre Estado de Derecho y Estado de excepción, algo similar a lo que pasa entre enunciaciones constatativas y enunciaciones performativas, ¿no? Hay una continuidad con torsiones entre ellas, en el que la nuda vida queda, dice Giorgio Agamben, en una relación de exclusión inclusiva. ¿Qué es la nuda vida? La nuda vida es eso que produce el estado de excepción. En el momento que el estado de excepción suspende el derecho, suspende las garantías, las llamadas garantías individuales y las garantías constitucionales, produce lo que se llamaba, de hecho ya en el derecho romano, la nuda vida, la vida desnuda, ¿sí? Es decir, que la vida que en un momento dado es politizada por el orden jurídico-político es nuevamente excluida por el estado de excepción del ámbito político, se vuelve políticamente irrelevante. Por lo tanto, esa vida es una vida que puede ser excluida del mundo, excluida de la comunidad política, excluida de los beneficios de la sociedad, excluida de la vida misma, sin que eso constituya un delito, ¿sí? En esas condiciones alguien puede suprimir una vida sin que eso implique cometer un asesinato. Eso es la nuda vida. La vida desnuda de su carácter humano, políticamente irrelevante y por lo mismo desnuda de protección jurídica y de su pertenencia a una comunidad. Bueno, de aquí que Agamben sostiene que la tesis de Michel Foucault tendría que ser replanteada en estos términos, que la política es desde su origen biopolítica. Bueno, me voy a brincar algunas partes sobre esto. En todo caso, si a partir de lo que conversemos hay lugar para comentarlas, las comento para no entretenerme ya demasiado en esta cuestión. El fundamento primero del poder político es una vida a la que se puede dar muerte, a la que se puede dar muerte absolutamente, que se politiza por medio de su misma posibilidad de que se le dé muerte. ¿Sí? Hannah Arendt ha señalado en una ocasión que en los campos de concentración se manifiesta a plena luz el principio que rige la dominación totalitaria y que el sentido común se niega obstinadamente a admitir, es decir, el principio según el cual todo es posible. ¿Le suena eso? Todo es posible, todo se puede, aquí todo se puede y no pasa nada. ¿No le suena? Me parece que esa es una experiencia cotidiana en nuestro país, pensemos en lo que ocurre con los políticos profesionales, ¿sí? Yo me niego a regalarles a los políticos profesionales el ámbito de la política. Me parece que la política, si tomamos lo que estamos diciendo, mucho más que lo que practican una banda de bribones
que, salvo muy rara excepción, dicen defender cierta bandera si se ponen cierta camiseta para vivir del presupuesto, ¿no? Hay muy pocas excepciones, a lo mejor 2 o 3 en este país de 110 millones o 120 millones de habitantes, ¿no? Puede ser, tampoco me atrevería a afirmarlo, no metería las manos al fuego por esos 2 o 3. Me parece que no hay que regalarles la política a ellos. Pero me parece que mucho de lo que vivimos en este país, no solo con respecto a lo que hacen los políticos, me parece que como sociedad estamos también en buena medida tomados por un cierto tipo de cultura de convivencia, donde todo se vale, todo se puede, ¿sí? El agandalle, el me vale, el ahí se va, ¿sí? Eso se ve en una gran cantidad de cuestiones cotidianas. Pónganse a hacer fila en una oficina y van a ver lo que les pasa. Los campos de concentración constituyen un espacio de excepción, digamos, el campo de concentración, que no solo lo han llevado a cabo ya en nuestra época los nazis, también en Argentina la dictadura militar construyó varios campos de concentración, y hay testimonios varios de que las bandas del crimen organizado, que son mucho más que bandas de criminales, me parece que en nuestra época, y sobre todo a partir de la guerra de Calderón, son ejércitos regulares que establecen zonas de soberanía independientes del Estado mexicano, cobran impuestos, deciden sobre quién vive, quién muere, etcétera, ¿no? La política de Calderón tuvo un efecto en este sentido muy importante, convirtió a los capos del narco en señores de la guerra, los subió de categoría, les dio el estatuto de señores de la guerra, y entonces son dueños de ejércitos privados, dominan territorios, cobran impuestos, deciden sobre la guerra, es decir, ejercen funciones de soberanía, ¿sí?, en una especie de estados paralelos al Estado Nacional mexicano. Entonces el campo de concentración es el ejemplo extremo del estado de excepción. El campo de concentración es ese lugar donde se puede decir que todo es posible. Desde mi punto de vista, el mercado capitalista es hoy por hoy el operador que produce la nuda vida, la vida desnuda, y hace de cada quien virtualmente una vida que no merece ser vivida. ¿Sí? Aquí hay una cuestión que va más allá de lo que Agamben plantea como el poder soberano, el poder estatal. Desde mi punto de vista, el mercado capitalista, es el operador principal que en nuestra época, en el momento actual del capitalismo globalizado, produce nuda vida, ¿sí? Pensemos en que una gran cantidad de protecciones jurídicas propias de una comunidad política han ido desapareciendo, y todo indica que van a seguir desapareciendo. Por ejemplo, la cuestión de los sistemas de pensiones, las protecciones frente al desempleo, los servicios de salud accesibles a la población sin costo, la educación. Estamos presenciando poco a poco una privatización disfrazada de ciertos servicios que otorgan las universidades públicas. ¿Cuánto cuesta estudiar inglés o francés en el Problex, por ejemplo? ¿Sí? Es una instancia universitaria. Cuesta más que un salario mínimo de este país, Entonces, me parece que el mercado capitalista es lo que produce hoy por hoy la nuda vida, ¿sí? En la medida en que finalmente el poder del Estado no hace más que administrar
al mercado, ¿sí? Los políticos profesionales son administradores, gestores de decisiones que ellos ya no toman. Entonces, en nuestra época, esa desprotección absoluta que produce una vida desnuda de protección jurídica, de pertenencia comunitaria, está dada sobre todo por el funcionamiento del mercado. Aquí hay una paradoja, que es una parajoda, que es que hay una invasión del ámbito del derecho en la vida subjetiva cotidiana, ¿sí? El derecho empieza a regular una gran cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, regula las miradas, ¿sí? Ustedes probablemente saben que en algunos estados de la República de este país está penalizado las miradas lascivas. Vayan ustedes a saber qué es eso, ¿sí? ¿Y quién lo determina y cómo lo juzga? Pero si ustedes ven pasar a alguien en la calle y le miran de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, a alguien que se le ocurrió ponerse una minifalda, ¿sí? Pueden ser acusados de un delito, de acoso, del delito de tener miradas lascivas, ¿sí? En nuestro país se empiezan a ver este tipo de cosas. En otros países como los Estados Unidos, en algunos países de Europa, esto es ya algo mucho más presente. Si a alguien se le ocurre invitar a una compañera o compañero de trabajo a salir, puede ser acusado de acoso sexual, ¿sí? Entonces, hay una cuestión que es una invasión del derecho en la subjetividad. Por ejemplo, ciertas formas de ejercer la autoridad paterna que durante milenios estuvieron presentes, ¿sí? Yo no las estoy justificando, ojo, ahora pueden ser motivo, ¿sí?, de una acusación penal por maltrato infantil, ¿sí? No estoy hablando de los excesos que hemos visto, por ejemplo, en esta ciudad, madres o padres que matan a hijos a golpes o de distintas maneras. Estoy hablando de ciertas formas de crianza que durante siglos tuvieron una presencia, si ustedes quieren, derivadas de la estructura patriarcal, ¿sí?, y que ahora son un delito. Entonces tenemos esa invasión del derecho en el ámbito subjetivo, y por otro lado tenemos una desprotección absoluta de la vida en lo que se refiere a las condiciones que esa vida requiere para mantenerse como vida frente a las precariedades de la sociedad en la que vivimos y a la precariedad que toda vida implica como tal, ¿no? O sea, una vida, en tanto que es precaria, requiere ciertas condiciones para mantenerse como tal, para mantenerse con vida, ¿sí? En ese ámbito, la desprotección jurídica es casi absoluta y va avanzando poco a poco, ¿sí? Mientras que, por otro lado, se regula una gran cantidad de cuestiones de la vida subjetiva. Agamben sostiene, por ejemplo, que, bueno, leo la cita: hoy el proyecto democrático capitalista de poner fin por medio del desarrollo a la existencia de clases pobres no solo reproduce en su propio seno el pueblo de los excluidos, sino que transforma, una nuda vida a todas las poblaciones del tercer mundo. Eso creo que nos incluye a nosotros. Solo una política que sea capaz de superar la escisión biopolítica fundamental de Occidente podrá detener esa oscilación y poner fin, fíjense lo que dice él, a la guerra civil que divide a los pueblos y a las ciudades de la tierra. Esto me recuerda algo que dicen los zapatistas en la sexta declaración, que vivimos en la época de una guerra del capitalismo contra la población, ¿no?
Deleuze y Guattari, Gilles Deleuze y Félix Guattari sostienen una cuestión que a mí me parece muy interesante y a donde quiero llevar esto que he estado diciendo para concluir ya con esta última parte. Ellos dicen que no hay una economía política y por un lado, y una economía deseante por otro lado. Freud hablaba, como uno de los puntos de vista de lo que él llamaba su metapsicología, del punto de vista económico, para hablar de los flujos de energía en lo que él llamaba el aparato psíquico. Digamos, a partir de eso es que podemos hablar de una economía deseante. Pero Deleuze y Guattari dicen que no hay economía política por un lado y economía deseante por el otro, que hay una sola economía. Lo cito: es que no hay más que una economía, y el problema de un verdadero análisis antipsicoanalítico es mostrar cómo el deseo inconsciente carga las formas de esa economía. Es la propia economía la que es economía política y economía deseante. Es decir, me parece que no hay economía más que del goce, ¿sí? El goce es una cuestión de economía, la economía es una cuestión de goce, ¿sí? Y de cómo eso se reparte en una sociedad determinada. En derecho, para hablar del goce de algo, se habla de usufructo, ¿sí? El usufructo de un bien. Me parece que una de las cosas que se pone en juego en la economía política es esa cuestión: cómo se distribuye el usufructo de los bienes en una sociedad. Pero me parece que lo que está en juego ahí es también la cuestión del goce de esos bienes y del goce de los cuerpos, ¿sí? Ellos mencionan también una cuestión, que es que la gran novedad que vino a introducir Marx en el campo de la economía política es que Marx piensa la cuestión de la riqueza no en términos de propiedad, como lo habían hecho todos los economistas hasta el momento en que Marx plantea la cuestión de la riqueza en relación con el trabajo, ¿sí? O sea, Marx sitúa que la riqueza no tiene que ver con la propiedad o las propiedades, sino tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, con las formas de apropiación del trabajo de otros, ¿sí? En lo cual se pone en juego la cuestión de lo que él llama el plusvalor. Evidentemente, por ejemplo, el trabajo acumulado produce propiedad, pero la riqueza, la gran novedad que introduce Marx en la economía política es que la riqueza, lo que está en juego es la cuestión del trabajo, no la cuestión de la propiedad, ¿sí? Lo que produce riqueza es el trabajo y la acumulación de los productos del trabajo, no la propiedad. La propiedad sería secundaria. Deleuze dice que la gran novedad que introdujo Freud fue precisamente plantear, más o menos a un nivel similar al de Marx, que al nivel de la subjetividad, ¿sí? Lo que hace la subjetividad y organiza la cuestión de la subjetividad es el deseo, ¿sí? Digamos que podríamos en este sentido hacer equivaler el descubrimiento, la invención de Marx y de Freud en ese sentido. Sin embargo, podríamos decir que si el inconsciente es algo que se produce, no es algo que está ya ahí dado, ¿sí? No es un saber ya dado, ya establecido. El inconsciente es algo que se produce. El deseo no puede seguir siendo encerrado en la dimensión familiarista del complejo de Edipo
y en los límites que le impone el patriarcado. Me parece que en este sentido es necesario tomar nota de algo que a muchos psicoanalistas les sigue escandalizando, que es que el complejo de Edipo, Freud lo planteó precisamente a propósito de un cierto tipo de estructura familiar, que es la familia conyugal, organizada por la autoridad patriarcal, y que precisamente Freud inventa el complejo de Edipo en el momento en que la autoridad patriarcal está en declinación. ¿Sí? El complejo de Edipo es la manera como Freud intenta sostener al padre de familia en un lugar que ya perdió. Lacan dice desde 1930 no me acuerdo, 30 y algo, 38, en el texto sobre los complejos familiares, que el psicoanálisis surge precisamente en un momento de declinación de la imago paterna. ¿Sí? La crítica que Deleuze y Guattari le hacen a Freud en este sentido me parece muy importante. Freud descubre algo sumamente importante y novedoso, la dimensión del deseo en la subjetividad humana, ¿sí? Y después encierra eso en el ámbito de la familia burguesa, patriarcal, y le quita toda posibilidad y todo alcance de invención y de creación al deseo, ¿sí? Esa es una de las cosas que los lleva a ellos a escribir el famoso Antiedipo, que durante décadas fue repudiado, excluido por los psicoanalistas, y que, bueno, me parece que a partir de las cosas que vivimos, de este tsunami cultural que vivimos en los últimos años, eso ha sido retomado, por lo menos por un sector de los analistas que nos interesa tomar nota de la subjetividad de la época en la que vivimos. Lacan dice, el que no esté, refiriéndose a los analistas, el que no esté a la altura de la subjetividad de su época, que renuncie. Me parece que esta cuestión que plantea Lacan, hoy más que nunca, es pertinente. Freud plantea, en 3 ensayos para una teoría sexual, que la cría humana es un perverso polimorfo, es decir, que sus formas de obtención de placer y de goce no están determinadas ni por la anatomía, ni por la biología, y en ese momento por ninguna norma social. Lo curioso es que la tradición psicoanalítica se dedicó a normalizar eso, esas formas múltiples del goce, metiéndolas en el redil del patriarcado. En este sentido, me parece que la cuestión del deseo y el goce del cuerpo hablante, no hay deseo ni goce sino del cuerpo hablante, toma una dimensión particularmente importante en nuestra época, porque son también ahí los ámbitos donde podemos hacer un corte, tomar distancia, salirnos del control del biopoder, de la dominación del biopoder. En este sentido, Deleuze y Guattari hablan de lo que ellos llaman el cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos no es que sea un cuerpo que carece de órganos, digamos que es un cuerpo que no se reduce a ser un organismo, ¿sí? Y ellos plantean que este cuerpo sin órganos es el campo de inmanencia del deseo, el plan de consistencia propio del deseo, justo donde el deseo se produce, se define como un proceso de producción, sin referencia a ninguna instancia externa, carencia que vendría a socavarlo o placer que vendría a colmarlo.
Hay un gozo inmanente al deseo, como si se llenase de sí mismo y de sus contemplaciones, y que no implica ninguna falta, ninguna imposibilidad, pero que tampoco se mide con el placer, puesto que es ese goce el que distribuye las intensidades de placer e impide que se carguen de angustia, de vergüenza o de culpabilidad. Me parece que aquí hay una cuestión que es fundamental, que es hacer una crítica a lo que se convirtió en una ideología lacaniana, la ideología lacaniana de la falta, que no es lo que planteó Lacan, sino lo que se ha hecho con algo que Lacan dijo en algunos momentos, ¿sí? Y que conduce a una especie de idea de impotencia o de resignación, ¿sí? La idea de que como el deseo está constituido a partir de una falta, lo cual implica sustancializar esta cuestión de la falta, algo que justamente es lo opuesto de lo que Lacan planteaba, ¿sí? Habría que vivir la vida con una especie de resignación. La cuestión de la inmanencia del deseo que plantean Deleuze y Guattari me parece que apunta justamente a lo contrario. Sí, ¿qué es la cuestión de que el deseo es ante todo invención, es ante todo producción, es ante todo la posibilidad de tomar nota de la inmanencia de la vida humana, que no existe más que eso, la vida humana. Digamos que si el deseo tiene una consistencia a partir de que alguien haga la experiencia de estar en análisis, es precisamente la de la inmanencia del deseo, ¿sí? Que la vida no contiene ninguna otra cosa que vaya más allá de sí misma, ¿sí? Eso es lo que abre la posibilidad de transformar la vida que vivimos junto con otros, ¿sí? Y la sociedad en la que vivimos. Entonces, me parece que hay una lectura machacona de cierta cuestión lacaniana sobre la falta, que ha conducido a lo que yo suelo llamar la lectura cristiana de Lacan, que es esta idea de que hay que resignarse porque hay una falta y hay que vivir con eso. Me parece que la cuestión de la inmanencia del deseo apunta sí a la cuestión de la tragedia humana, sí, pero la tragedia está precisamente en esta cuestión, que como solo tenemos la vida, y la vida en las condiciones que a cada uno nos toca vivir, no nos queda más que el deseo para transformarla, para cambiarla, ¿sí? Esto, por supuesto, implica tomar nota de que si las subjetividades son polifónicas, diversas, heterogéneas, múltiples, ¿sí? Los goces también son polimorfos. Bueno, por ahora dejo aquí. Los invito a que platiquemos un rato, ¿no?